Bien, hermanos, siempre que vengo acá tengo una tentación de invitarlos a estar más adelante, pero los vamos a dejar donde están. No estamos en otros lugares muy acostumbrados a tener bancas vacías adelante y la gente por allá en la mitad de atrás, pero bueno, entendemos la circunstancia. Me alegra saludarles una vez más y que podamos compartir otra reflexión de la palabra del Señor. Y esta mañana quiero empezar con una pregunta que por la gracia del Señor esperamos que la inspiración nos la responda. ¿Por qué razón? ¿Para qué existimos nosotros como parte del pueblo adventista del séptimo día? ¿Para qué fue que Dios de manera especial, quien conoce el fin desde el principio, quien, como dice el apóstol Pablo, planeó todas las cosas de antemano, por qué razón Él, y lo dejó establecido en la profecía, vio que era necesario que al terminar los 2300 días se levantara un pueblo con características y conocimiento distinto a todos los demás pueblos que en el pasado habían constituido la iglesia de Dios en la tierra? ¿Cuál es la razón? Y aquí podemos preguntar algo. Cuando Jesús murió, ¿cuántos adventistas del séptimo día habían allá al pie de la cruz? Ahora, la pregunta la hago entendiendo adventistas del séptimo día como nosotros lo entendemos hoy, como pueblo. No lo hago en el sentido más, diríamos, elemental del significado, porque regularmente, y de hecho, por ejemplo, este año, en enero, tuve la oportunidad de tener una reunión con un grupo de pastores evangélicos durante un fin de semana. Algunos de ellos ya guardando el sábado, uno de ellos dirige una iglesia de 200 miembros que ya guardan el sábado. Y yo les pregunté, ¿cuántos creen en la segunda venida de Cristo? Todos levantaron la mano. ¿Cuántos creen que el sábado es el día de reposo? Y algunos sin duda ya lo están practicando, otros están dentro de ese marco de llegar a ejecutarlo. ¿Cuántos creen que el séptimo día, el sábado, es el día de reposo? Amén. Todos levantaron la mano. Me alegra que estamos entre los mismos, entre adventistas del séptimo día. Y seguí hablándoles. Me habían advertido quien me llevó que no fuéramos a hacer propagandas de iglesia. No se preocupe que no estamos haciéndole propaganda a ningún ismo desde hace mucho rato, pero nos interesa el Evangelio. Así es de que me alegré y les dije que estábamos entre los mismos. Cuando pregunto por qué existimos como adventistas del séptimo día, no me refiero en esa semántica que acabo de decir, sino me refiero como pueblo, como un pueblo ya establecido como iglesia, que se es en la tierra. ¿Por qué razón el Señor llamó a ese pueblo y le dio una luz particular y especial en este tiempo del fin? ¿Se necesitaba eso para que los seres humanos puedan ser salvos? ¿Necesariamente? Pregunto. ¿Antes de que existiéramos como iglesia adventista, se salvó alguna gente o no se salvó? ¿O se necesitaron que nosotros estuviéramos para que les dijéramos cómo salvarse? Entonces, Dios no nos necesita para que le digamos al mundo cómo se salva. Bueno, aclaro. Eso es una parte, y eso está bien, y eso está contenido, pero eso es un apéndice, ¿me entienden? Es un apéndice, porque antes se salvó mucha gente sin que nosotros existiéramos y sin que les dijéramos lo que nosotros sabemos. ¿Están bien?
Así es de que cuando Jesús murió en la cruz, ¿cuántos adventistas había? Ninguno. ¿Cuántos adventistas había cuando cayó la lluvia temprana? 40 días después, bueno, 50 días después que Jesús resucitó. ¿Cuántos adventistas había? Así es de que para que caiga la lluvia tardía, se necesita el mismo espíritu que caracterizó a los que recibieron la lluvia temprana. Entonces, ¿para qué existimos nosotros? La respuesta la tenemos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. La respuesta está en esos mensajes que se empezaron a proclamar a partir de una fecha que la Biblia había determinado. ¿Sí? Y la respuesta, sobre todo, si queremos ir a la Biblia de manera más precisa, la tenemos tanto en Apocalipsis, pero más de manera exacta en Daniel. Vamos a ir a Daniel. Daniel en el capítulo 8, nosotros encontramos que se le está presentando al profeta una visión que lo tiene terriblemente asombrado. Daniel está consternado porque ha visto un cuerno pequeño que crece mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Versículo 10, Daniel 8. Y se engrandeció hasta el príncipe del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Daniel está asombrado de ver esta obra de mentira, de engaño, de vapuleo a la verdad, y está asombrado de ver que hizo cuanto quiso, y ¿qué ocurrió? Y prosperó, le fue bien, y el mal parecía completamente derrotado, el bien parecía completamente derrotado por el mal. El profeta está mudo, pero él no necesita hablar porque dentro de la revelación que Dios le quiere dar, entonces habla, versículo 13, un santo, oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Ustedes saben, sacrificio, no debe estar esa palabra ahí. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone al santuario y al ejército para ser hollados? ¿Hasta cuándo va a ser hollado el santuario? ¿Hasta cuándo va a durar la prevaricación? ¿Hasta cuándo el santuario va a ser echado por tierra? ¿Hasta cuándo? Y ahora viene la respuesta. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ah, gracias al Señor, hay promesa, hay esperanza. Ese triunfo cabalgante que trae el mal sobre el bien y que parece que lo va a por completo borrar de la tierra, va a parar. Porque cuando se cumplan 2300 días de tarde y mañana, entonces empezará la vindicación del santuario, la purificación. Otras versiones traducen vindicación, vindicación del santuario. Ahora, lamentablemente, antes de eso, no había podido ser vindicado el santuario. Dios siempre quiso que lo fuera. Y es muy interesante, aquí habla del santuario. Pero ¿quién fue el inventor del santuario? ¿Quién fue el que dio todo ese plan y se lo mostró a Moisés? Dios. Entonces,
Cuando decimos vindicación del santuario, cuando un arquitecto hace unos planos y esos planos son desechados y son tirados por el piso y son desconocidos y en fin, y son totalmente estropeados, realmente ¿a quién se está acusando? ¿A quién se está condenando? ¿Quién está siendo echado por tierra? ¿El papel con lo que tiene ahí o el autor de esos planos? Entonces, no se trata de vindicar un diseño, se trata del autor del diseño de la salvación, y se echó por tierra ese plan de salvación. Dios había dado oportunidad a su pueblo desde el comienzo para que se levantara una generación que vindicara a Dios. Y de manera especial Dios llamó a un pueblo, el pueblo de Israel, ustedes recuerdan, y lo sacó de Egipto, y nos dice el relato bíblico del Deuteronomio, lo traje sobre alas de águila, lo trajo al desierto para que aprendiera cómo vindicar el carácter de Dios. ¿Vindicó Israel el carácter de Dios? Hizo muy mal Israel. Y lo que hizo fue darle la razón a Satanás de que Dios había dado una ley injusta y de que no se podía guardar y que por lo tanto era totalmente excusable la iniquidad y el pecado. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Muy bien. Ahora, ¿por qué entonces estamos nosotros aquí? La batalla se desarrolla a través de la historia, y nosotros estamos aquí porque en su gran bondad el Señor tuvo que esperar. El Señor tuvo que esperar a que avanzara mucho la experiencia del pecado. Pero, repito, eso tiene un límite. Y Él, en su infinita sabiduría, dijo que ese límite sería a partir de los 2300 días de tarde y de mañana, y entonces, como estamos repitiendo, el santuario sería purificado o sería vindicado. Me gusta la traducción que dice: el santuario será vindicado. ¿Qué es vindicar? ¿Qué es vindicar? Vindicar es absolver. Vindicar es mostrar la inocencia de alguien que ha sido acusado injustamente, aunque ha sido llevado a la cárcel injustamente. En este caso, ¿quién? Dios tiene que ser vindicado. Y encontramos que a través de la historia, repito, no ha habido un pueblo que vindique a Dios. Han existido individuos que han vindicado a Dios, pero no un pueblo. ¿Recuerdan, por ejemplo, el caso de Job? El caso de Job muestra que Dios ha sido acusado. Ustedes recuerdan, en Job es el libro donde muestra un juicio. Primeros 2 capítulos hay una escena de juicio, donde Dios es el acusado. ¿Quién lo acusa? Satanás. ¿De qué ha acusado Satanás desde el principio? El hombre no puede guardar la ley de Dios. De hecho, tal vez ustedes recuerdan, en una primera acusación que hizo en el cielo, Satanás dijo: la ley de Dios no la pueden guardar los ángeles, por eso yo la transgredí. No la pueden guardar los ángeles. Esa fue la acusación en el cielo. Pero esa acusación, Satanás tuvo que cerrar la boca con esa acusación. ¿Por qué? Porque 2 de cada 3 ángeles le demostraron que sí se podía guardar la ley de Dios. Le cerraron la boca. Allá, estamos hablando allá.
Entonces Satanás cambió la acusación. Y la cambió y la trajo a esta tierra. Y dijo, el hombre, después de la caída, no puede guardar la ley de Dios. Y de paso, hermanos, en una de las doctrinas que el enemigo ha metido la mano ahí para hacer su obra, en la doctrina de la encarnación de Cristo. Si Cristo se encarnó con la naturaleza que Adán tenía antes de caer, que era una naturaleza de acuerdo a la imagen de Dios sin mancha y que propendía era solo al bien, o Cristo se encarnó con la naturaleza que Adán recibió después de que pecó, porque con el pecado se le trastornó la naturaleza, ¿verdad? Y la naturaleza se volvió pecaminosa. Entonces la gran pregunta, si Cristo se encarnó con la naturaleza de Adán antes de la caída o después de la caída, yo no sé si ustedes tienen claro eso, lo debemos tener bien claro. Cristo se encarnó con la naturaleza de Adán después de la caída, porque Satanás había hecho una acusación. El hombre no puede guardar la ley después de la desobediencia de Adán. La acusación de que no podía guardar la ley en el Edén estaba ya cerrada la boca, porque cuando Adán fue creado, dice el Salmo 8, fue creado un poco menor que los ángeles en lo que respecta a exaltación, pero no en lo que respecta a pureza de mente. El hombre fue creado igual que los ángeles, con mente pura. Así es de que la acusación de que Adán no podía guardar la ley que hizo Satanás fue después del pecado, porque si podía guardarlo o no antes del pecado, esa acusación ya estaba resuelta, la habían resuelto los ángeles en el cielo. ¿Me están siguiendo? Entonces Jesús tenía que encarnarse ¿en qué naturaleza para callarle la boca a Satanás? Necesariamente la naturaleza que tenía Adán después de la caída, ¿correcto? Muy bien. Así es de que entonces acusa Satanás a Dios. Y están en la reunión del universo. Y Satanás, que había ganado el derecho de ser el representante de esta tierra porque Adán se lo cedió, Dios le dice, Satanás, usted dice que no se puede guardar mi ley. ¿Qué opina de mi siervo Job? ¿Qué opina? Y Satanás entonces, ustedes saben, dice, pero ¿quién no? ¿Quién no? Si tiene millones para pagar los biles y para todo lo que quiera, si es de los más ricos, posiblemente el más rico del mundo de su tiempo era Job, posiblemente. La Biblia dice que es el más grande de todos los orientales. Y esa expresión grande incluye, así es de que, ¿quién no? Y lo acusa. Y ustedes recuerdan, Dios le dice, bueno, Satanás le pide una oportunidad, déjelo por mi cuenta y verá. Ahora, muy interesante, y aquí yo aprovecho esto para dar algunas enseñanzas de asuntos actuales. Dios le permite a Satanás que pruebe a Job hasta lo sumo, porque lo prueba hasta lo sumo. No recibe permiso para matarlo, sino que lo pruebe hasta lo sumo. ¿Y qué le hace? En un solo día lo deja de ser el más rico del mundo a ser como uno de los venezolanos que atendemos por allá en la frontera, que vienen así, con lo que tienen encima. Lo dejó con lo que tenía encima, en un solo día. Además le mató los hijos. Y a la única que le dejó viva fue a la esposa, porque era una esposa que no estaba convertida y iba a servir para torturarlo. Si no, se la quita. Si hubiera sido ayuda, se la quita, pero como iba a ser un aguijón, entonces se la dejó, ¿verdad? Ahora, quiero llamar la atención lo siguiente. Algunas profecías, por supuesto equivocadas, actuales, enseñan que dizque el tiempo de la ley dominical, que dizque el tiempo de angustia va a durar X periodo.
Por ahí yo he escuchado que dicen que va a durar 3 años y medio. Y lo sacan por allá de Daniel 12 y no sé de dónde más. Algo totalmente contrario a la Biblia. Y les voy a explicar facilito y lo van a entender por qué. Dios no llamó a Job por allá detrás de la puerta, a las escondidas, donde Satanás no viera. Le dijo, mira Job, resulta que el adversario me está acusando de que mi ley no se puede guardar y de que tú la guardas es porque yo te he favorecido económicamente. Entonces, escuche lo siguiente, Job. El adversario me retó delante de todo el universo. A mí me tocó decirle que haga con usted lo que quiera y él le va a quitar todo lo que tiene. Tranquilo, Job, aguante la prueba, que después yo le voy a dar el doble. Es más, le va a matar los hijos, no se preocupe, porque le voy a dar después de la prueba otra vez 7 hijos. Bueno, antes de eso no sabíamos cuántos tenía. Bueno, sí dice. Y además le voy a devolver las hijas también y van a ser las mujeres más hermosas de toda la tierra. Así es de que aguante la prueba. Y bueno, y Dios que sabe el fin desde el principio, entonces le diría a Job cuánto tiempo debía aguantar. Aguántese 2 años o 3 años y medio o medio año, yo no sé. ¿Fue así? ¿Fue así? Si le hubiera dicho eso, ¿qué había pasado con la fe de Job? ¿Podía haber sido perfecta? ¿Quién dijo que se puede tener la fe que vence al mundo, la carne y el demonio cuando nos dicen aguante 2 años, que tranquilo, la prueba va a pasar apenas 2 años? ¿En dónde dice la Biblia eso? La Biblia lo que dice es, sé fiel hasta la muerte. Así es de que se cae por completo, totalmente de parte del error, esas predicciones que dicen que el tiempo de angustia va a durar X tiempo y por aquí y por allá. Porque eso arruinaría por completo la fe que los hijos de Dios deben desarrollar para vindicar el carácter de Dios. Absolutamente falso eso. Muy bien, así es que entonces hasta 2300 días y el carácter de Dios será vindicado porque Dios ha sido puesto en tela de juicio. Ahora, David entendió algo, hermanos, y es el punto donde queremos entrar porque tenemos todos nosotros ahí una responsabilidad y una participación. Salmo 51. Salmo 51, a partir del versículo 1, es la oración de David de confesión, una oración que viene desde el corazón. El Salmo 51 es un magnífico tratado de justificación por la fe. Y entre otras cosas, luego que David reconoce su pecado, con las palabras, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus bondades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y qué dice la última parte del versículo 4? Para que seas reconocido justo en tu juicio, en tu palabra, y tenido por puro, ¿en qué? En tu juicio. Dios ha sido juzgado. Y el dolor terrible de David no era por él. El dolor terrible de David era porque había tenido la oportunidad de que Dios fuera declarado justo en su juicio, en el juicio que le está haciendo a Satanás, y al él pecar, lo que había hecho era darle la razón a Satanás que Dios no era justo en su juicio. Y David entendió eso. David entendió eso y eso fue lo que más atormentó su corazón. El que él no había dado el voto a favor de Dios, sino al pecar había dado el voto, ¿qué? En contra de Dios. Leo lo que la sierva del Señor dice
el 16 de abril en la Revista Herald de esa fecha, de 1901. Todo el cielo está esperando escucharnos vindicar el carácter de Dios. Todo el cielo está esperando a nosotros como pueblo escucharnos vindicar la ley de Dios. Leo Recibiréis Poder, página 340. El honor de la ley de Dios ha de ser vindicado ante los mundos no caídos, ante el universo celestial, ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído. El honor de la ley de Dios. Ahora, ¿por quiénes? Sigo leyendo. Testimonios, tomo 5, página 696. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo al que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y para vindicar su carácter ante el mundo. Sigo leyendo otra cita. Deseo de todas las gentes, página 625. El honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Como dijimos, a través de la historia, todos han tenido oportunidad de salvarse, muchos de ellos, así como el ladrón en la cruz, por pura gracia, por pura misericordia, como tizones arrebatados del incendio. Ladrón en la cruz, un tizón arrebatado del incendio. Ladrón en la cruz, se pudo arrepentir cuando se iba a morir. Déjenme decirles, el pueblo adventista no se puede arrepentir cuando se va a morir. Si leemos bien la Biblia y el Espíritu de profecía, nos daremos cuenta que eso de que nos arrepentimos cuando nos vamos a morir, eso no es para nosotros, eso es para otros. Para nosotros no. A nosotros se nos exige carácter. Hablaba esta semana con mi esposa de un caso entre nosotros. Y bueno, no lo saben, así es de que no estamos aquí, vamos, todo lo que decimos pues para edificación. Un caso que tenemos allá en el momento en Colombia, bueno, no sé cuántos casos habrán, pero yo hablo del que tenemos relación directa. Una hermana que ha estado entre la vida y la muerte en diferentes ocasiones desde hace año y medio. Ella sufre de diabetes. Ya en este momento le están haciendo diálisis casi diariamente. Y bueno, todos nosotros orando, ¿verdad? Vino una pareja muy querida desde el exterior, por allá de otro país latinoamericano, que bueno, pasaban por Colombia, pero dijeron, vamos, es gente que maneja muy bien los tratamientos naturales. Y en cariño con esta otra familia, con esta hermana, la hermana, su esposo se fue adelante, se separaron ellos porque la hermana dijo, me voy a quedar, aunque sea 2 meses, para hacerle un tratamiento de todo corazón exhaustivo a esta hermana. Y se quedó de todo corazón haciéndole todo con sacrificio y demás. Y cuando descubrió que la hermana por allá las escondidas se la pasaba comiendo chocolatines. Y nosotros dizque orando. Nosotros orando. Cuando yo supe eso, por supuesto que yo dejé de orar por la hermana. Por supuesto, tenía que dejar de orar por la hermana. Sí debía orar, pero decir, Señor, por favor, haga algo con esa hermana para que la quebrante. Pero que la sane, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que vamos a seguir orando por una persona así que Dios la sane? Que le sane el espíritu, que pueda ser convencida de pecado. ¿Que la sane? ¿Cómo así que la sane? No, por supuesto que yo he de orar. Se me quitaron las ganas, claro que sí. Yo no iba a ofrecer ese tipo de oraciones que sé que son una burla al Señor. Entonces,
Este pueblo no es llamado para salvarse como se salvan los demás, que a última hora pueden decir, Señor, perdone mis pecados. Si eso fuera así, ¿para qué tenemos el evangelio que tenemos? Entonces, si funciona Santiago así como han dicho que funciona, porque han torcido la Biblia, cuando usted se enferma como adventista del séptimo día, que conoce el evangelio desde hace 5, 10, 20, 30 años y se enferma, entonces lo que tiene que hacer es llamar a los ancianos de la iglesia para que oren y lo unjan, y la oración va a sanar al enfermo, y si estuviera en pecado le serán perdonados, y si le son perdonados los pecados, pues se salva. Entonces, en ese contexto, pues debemos vivir tranquilos aquí, satisfacer los sentidos. Cuando nos enfermemos, pues nos arrepentimos y habremos primero gozado de este mundo, y cuando vamos a morirnos nos arrepentimos y nos vamos para el otro. ¿No les parece? Y podemos disfrutar de los dos mundos, ¿sí? Es que le han hecho decir a Santiago lo que Santiago no dijo. Santiago no dijo así como dicen que dice. Santiago dice muy distinto. ¿Está bien? Así de que, hermanos, nosotros como pueblo hemos sido llamados no meramente a ser salvos como de fuego y como tizones arrebatados del incendio. Así como fue salvado Sansón. ¿Se va a salvar Sansón? Tizón arrebatado del incendio. Toda la vida al servicio de la concupiscencia y del yo. Por ahí los últimos 6 meses se arrepintió y allá en la cárcel y demás. Y entonces, bueno, el Señor en su gran bondad y su gran misericordia. Pero Sansón no vindicó a Dios. Manasés, hasta pasó el hijo por Moloc. ¡Qué barbaridad hizo Manasés! Lo encontraremos en el cielo como una evidencia, una muestra del amor perdonador de Dios, ¿verdad? Y cómo entonces Dios lo pudo salvar en el corto tiempo que después de eso dio testimonio. No sabemos después de que se arrepintió cuánto tiempo, pudo ser algún par de años, no sabemos cuánto tiempo más Manasés vivió ahora como cristiano. Pero de todas maneras la mayor parte de su vida no vindicó a Dios. El Señor nos llamó como pueblo adventista es para vindicar el carácter de Dios y para que sea manifiesto al universo que la ley de Dios sí se puede guardar y que se puede tener un carácter semejante al de Cristo. Y eso será un testimonio y una vindicación, dice la Biblia, ante el mundo, ante los ángeles, ante los hombres y ante todo el universo. Y yo creo que será por eso. A ver, vamos a leer otras citas. Vamos a leer otras citas. Cuando nosotros pecamos, estamos dando el voto ¿por quién? Por Satanás, diciendo que él tiene razón. Ahora, leo lo que dice la inspiración en Testimonios, tomo 2, página 155. Dice, bueno, antes de eso voy a leer Conflicto de los Siglos, páginas 479 y 480. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y lo usa para desafiar a Dios y a sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y renunciar a ellos. Tremendo, ¿verdad? Sí. Cuando disculpamos nuestras faltas, nuestras fallas, viéramos cómo Satanás se alegra y usa eso a su favor para desafiar a Dios, entonces nos apresuraríamos a confesar los pecados y renunciar a ellos. Y ahora leo, sí, Testimonios, tomo 2, página 155. Si pudieran ver a los ángeles puros y sus brillantes ojos fijos en ustedes, mientras observan para ver de qué manera glorifica a su maestro el cristiano, o si pudieran verificar con qué aire de triunfo se regocijan y se burlan los ángeles malos al señalar toda senda torcida para citar después las escrituras que han sido violadas, si pudiesen ver esto, se alarmarían por causa de ustedes mismos. Oh, qué criaturas ciegas y miopes somos nosotros. Cuán poco comprendemos las cosas sagradas
y cuán débilmente entendemos las riquezas de su gracia. Hermanos, hay aquí algo sumamente importante. Escuchen esto. Jesús pudo ir a la cruz sin que el pueblo entendiera exactamente eso que significaba, y tuvo que ir a la cruz sin que lo entendieran, su pueblo, y explicárselo después. ¿Sí? A ver si estamos diciendo lo correcto. Cuéntenme. Cuando Jesús murió ese viernes, ¿cuántos oraron de la siguiente manera? Señor, mi corazón está conmovido, está adolorido, porque fue mi pecado el que acaba de crucificar a mi amado Salvador. Sin embargo, Dios, te doy muchas gracias por haber permitido ese sacrificio, porque gracias a ese sacrificio mis pecados pueden ser perdonados para estar contigo por toda la eternidad. Y aunque es terriblemente doloroso, pero Señor, te agradezco por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuántos oraron así ese viernes? ¿Cuántos? ¿Uno aunque fuera? Ninguno, nadie entendió. Nadie entendió. Lo entendieron cuando Jesús resucitó y cuando se fueron al aposento alto, ahí fue que lo empezaron a entender. Entonces, Cristo fue a la cruz y su pueblo lo entendió después. Y a él le tocó hacer algo sin que el pueblo lo entendiera. Ahora, lleguemos a nuestro adventismo moderno. 22 de octubre de 1844. ¿Qué pasó ese martes 22 de octubre de 1844? ¿Qué pasó en el cielo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cristo qué hizo? Pasó del lugar. ¿Cuántos entendieron eso el 22 de octubre? El martes 22 de octubre del 2013, que era un martes, yo estaba por aquí cerca y un hermano me dijo: pastor, vámonos este martes 22 de octubre allá al norte de Nueva York, del estado, a la granja de Guillermo Miller, para que estemos allá en el cumplimiento de esta fecha. Yo le dije: claro, vamos. Y estuve el martes 22 de octubre del 2013, recordando que el martes 22 de octubre de 1844, Guillermo Miller estuvo en esa piedra hasta las 12 de la noche, esperando la nube. Y estuvo hasta las 12 de la noche porque él todavía no sabía, no había tenido la luz de que el día cambiaba, era cuando se oculta el sol. Esa luz vino después fue que entendieron eso. Entonces, como la idea popular era las 12 de la noche, Guillermo Miller estuvo hasta las 12 de la noche mirando el cielo, y toda la gente hasta las 12 de la noche estuvieron mirando el cielo, y después de que a las 12 de la noche Jesús no vino, el resto de la noche se fueron a llorar, dice la hermana White, lloramos hasta el amanecer. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo sin que el pueblo lo entendiera y tuvo que explicarlo después. Ya al otro día, Hiram Edson, ustedes recuerdan, al pasar por un campo de maíz, de pronto vio eso y a partir de ahí se empezó a desarrollar la doctrina del santuario y empezó el pueblo adventista a entender lo que había pasado ese día y lo que debía pasar de ahí en adelante. Pero escuchen, pero Jesús no podrá terminar su obra de intercesión y explicarlo después. Hay que entender primero qué es lo que está ocurriendo allá y permitir la obra que está ocurriendo allá y que se haga completa la obra allá y aquí. Y cuando eso ocurra, porque el pueblo ha entendido perfectamente, entonces Cristo podrá botar el incensario y salir del santuario.
Lo que pasó en la historia atrás no puede volver a pasar porque no es posible. Y esto está en armonía con el primer tema que tuvimos. Por eso es que las vírgenes prudentes tienen que entender antes de que pasen los últimos eventos en el cielo qué está ocurriendo y qué debe efectuarse tanto allá como aquí. Porque la obra de purificación del santuario, ¿cómo es que funciona? Simultánea, simultánea, en su corazón y en el cielo. Los pecados que cuando usted se convirtió, si se entregó realmente al Señor, fueron perdonados, pero no fueron borrados. ¿Por qué no fueron borrados? A ver, hermanos, le voy a hacer una pregunta y no me la contesten audiblemente, porque yo creo que yo sé la respuesta. Y la sé no por adivino, sino porque la palabra del Señor es clara. A ver, ¿qué tentaciones y qué defectos de carácter tenía usted antes de bautizarse? Yo voy a mencionar uno nomás. Antes de bautizarse, era malgeniado, fácilmente perdía el dominio propio por algo que le hacían y que a usted no le gustaba. ¿Era eso antes? Y después de que se bautizó y que se entregó al Señor, nunca más volvió a ponerse bravo, nunca más volvió a airarse y a perder el dominio propio. Si usted nunca más volvió a perder el dominio propio y a airarse, lo felicito porque ese pecado fue borrado cuando se bautizó. Pero si después de que se bautizó y usted se entregó realmente al Señor, ahora no estoy hablando del paso por agua por mojarse, sino del bautismo bíblico como el Señor dice, que ese es otro tema, ¿sí? Pero después de que usted lo hizo, si usted en algunos momentos después, en esas luchas que todos tenemos con el carácter, usted poco tiempo después de ser bautizado reincidió en perder el dominio propio con su temperamento, entonces esa es una evidencia de que su pecado no fue borrado, sino que fue solamente ¿qué? Perdonado. Y ahora en la santificación tiene que luchar con el Señor, luchar en oración, en las medidas que el Señor ha dado, porque ese pecado tiene que ser borrado antes de que el sumo sacerdote salga del lugar santísimo. Y usted de pronto tiene la evidencia de que el pecado fue borrado, usted tal vez no se da cuenta, pero la esposa dice, este se ponía bravo casi todos los días, por poquito semanalmente, pero ahora ya se me olvidó cuándo fue la última vez. Lleva meses, ya lleva 1 año, lleva 2 años, jamás le hemos vuelto a ver una impaciencia, ¿verdad? Y si no se volvió a poner impaciente, entonces fue porque el pecado ya fue borrado. Y le fue borrado porque venció. Porque es al que venciere. El que venciere es el que le es borrado el pecado. Cuando se confiesa y toma la decisión de apartarse, le es perdonado, pero no borrado hasta que no venza. Y nosotros tenemos el desafío de vencer mientras dura la gracia. Porque cuando se acabe el tiempo de gracia, ustedes saben, se acaba la intercesión y se produce un decreto, que es el decreto con el cual nosotros deberíamos temer. Temer en reverencia y temer en el sentido positivo de la palabra. Hay 2 decretos que estamos esperando. Uno que se da en el cielo y otro que se va a dar aquí en Washington. ¿A cuál le tiene miedo usted? Yo he encontrado que los adventistas andan despreocupados por el decreto de Washington, por la ley dominical. Cuando debían preocuparse es por el decreto que se va a dar allá arriba y que está en Apocalipsis,
y que dice, el que sea limpio, quedó limpio, el que esté sucio, quedó sucio, y ya, no hay nada más que hacer. Ese es el decreto que debíamos temer. Para ese decreto deberíamos saber que el día de preparación es hoy. Hermanos, cuando usted y yo sé lo que les estoy hablando, cuando usted y yo le permitimos al Señor que su Espíritu nos impacte, en el sentido de que el día de salvación es hoy, que hoy es el día cuando tengo que vencer la tentación, cuando el dominio propio se me quiere perder, hoy es el que tengo que vencer, no mañana. No, yo por hoy le digo lo que es y bueno, a partir de mañana voy a hacer, ahora, no Señor, es hoy. Cuando el pensamiento equivocado, cuando el pensamiento se quiere ir detrás de los ojos, ahí es el momento de vencer y decir, Señor, ayúdame, hoy. Hermanos, cuando le pedimos al Señor esa conciencia, que la ley dominical llegue cuando quiera que llegue. Usted no está preocupado por ninguna ley dominical. Claro que por supuesto tendrá que estar en obediencia para no estar preocupado. Estará preocupado porque esté en la ciudad y porque no ha salido al campo. Por supuesto que estará preocupado por eso y estará orando para que el Señor lo saque. No de paso, dije algo grande. Y ninguno debe desesperarse a salir en estampida como cuando hay un terremoto, ¿verdad? La palabra del Señor es clara, hay una obediencia, pero es una obediencia que el Señor dice cómo hacerla. Y déjenme ahí, ya que comenté eso, decirles, el que salga al campo por su propia cuenta va a fracasar. Dios tiene que sacarlo. Usted no debe salirse, Dios debe sacarlo. Pero cuidado en esperar que lo saque como sacó a Lot. No me estoy refiriendo a eso, que Dios va a venir y lo va a agarrar de un brazo y se lo va a cargar. Cuidado. Dios tiene que sacarlo así como sacó a los hijos de Israel. Dios quería, ¿cuántos años haría que Dios quería librarlos de la esclavitud? Yo no sé cuántos, pero no podía. ¿Por qué? Porque ellos no habían llegado al punto de gemir por la esclavitud. Mientras estuvieron contentos con la esclavitud, pues Dios ¿cómo los podía sacar? ¿Cómo los podía sacar? Pero la Biblia dice, gimieron los hijos de Israel a causa de su servidumbre, y cuando gimieron y clamaron a Dios, los reconoció Dios y los escuchó Dios. Igual pasa con la salida al campo. Cuando usted le permite al Señor acercarse a Él con seriedad, entonces usted va a sentir la esclavitud que hay por aquí y usted va a clamar y el Señor lo va a sacar. Pero si no siente la esclavitud y si no clama, entonces de pronto viene alguien y predica un sermón de susto y salen en estampida unos cuantos asustados y después el fracaso y el deshonor para el evangelio y el oprobio pues es desastroso. Hermanos, el Señor nos llamó para eso. Yo cuando pienso eso, hermanos, les digo, bueno, sencillamente me quedo sin palabras. Que Dios está esperando que yo, un miserable mortal, pecador, bajo como yo, que lo vindique a Él. Eso debería anonadarnos. Eso debería a nosotros conmovernos hasta lo más profundo de nuestro ser. Que Dios nos dé la oportunidad a nosotros de ser los que vindicamos a Dios ante el universo. Impresionante, increíble. Y miren cómo el Señor, a quienes aceptan ese llamado y ese cometido, mire cómo el Señor los considera. Y vamos a leer aquí algunas declaraciones finales. A ver si están aquí. O no las tengo acá. Bueno, las tengo en otro archivo, pero las voy a decir. Palabras de vida del gran maestro. Palabras de vida del gran maestro, terminando el capítulo, creo que es un signo de grandeza. La hermana White nos dice,
aquellos que se empeñan a luchar resueltamente contra el mal y aquellos que se empeñan en recibir la imagen divina, se les otorga algo del tesoro celestial que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Y en otra declaración del mismo libro, Palabra de Vida del Gran Maestro, nos dice que Dios se complace más en sus hijos que luchan contra el pecado en un mundo de mal que en los millones de ángeles que rodean su trono. Pero a mí me impresiona eso, que en la redención el Señor nos coloque por encima de los ángeles. La Biblia dice que en la creación, Salmo 8, el hombre fue creado un poco ¿qué? Un poco menor que los ángeles. Pero en la redención será colocado aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Así premia a Dios el que un hijo suyo lo vindique ante el universo. Y yo creo que será por eso que la inspiración nos dice, por allá dentro de sus descripciones de la Tierra Nueva, la inspiración nos dice que cuando lleguen los redimidos de la tierra, representantes de todo el universo estarán reunidos y tendrán una avenida, una calle de honor para recibir a los pecadores de la tierra. Hermanos, y pensar que muchos de nosotros creemos que el Evangelio es una carga. Y qué aburrimiento y qué molestia. Y Dios me dice que coma así. Dios me dice, no, imagínese usted. Óigame, cuán trastornados estamos. Cuán trastornados estamos, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice eso, es no para meramente salvarnos, lo cual pues es una extraordinaria cosa, pero para algo mucho más sublime, para vindicar el carácter de Dios. Para eso fue que Dios llamó al pueblo adventista del séptimo día. El pueblo adventista del séptimo día tiene el privilegio que no tiene ningún otro pueblo, ¿verdad? La salvación está dispuesta para todos, pero la vindicación del carácter de Dios de manera especial será por los 144,000. Esos son los que van a vindicar el carácter de Dios. Redimidos los habrá de todas las edades, como ya los ha habido también, pero la última generación será la escogida por Dios para vindicar su carácter de manera especial y más elevada ante el mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y pidamos que su Espíritu Santo impacte nuestras vidas para que podamos responder a tan extraordinario y exaltado privilegio. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, los invito a ponerse de pie para entonar el himno 267. Nos ponemos de pie y entonamos el himno número 267. Yes,
Vamos a arrodillarnos. Nuestro Dios y Padre, agradecidos venimos a ti en esta hora. Agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros, por habernos llamado, por habernos señalado el camino, por habernos dicho cómo obtener el perdón del pecado y habernos también explicado que es tu propósito de bondad y de amor para nosotros el salvarnos de la carga del pecado, pero además de eso también del poder del pecado. Y que al permitir que tu obra de gracia nos salve del poder del pecado, al mismo tiempo tenemos el privilegio de demostrar a Satanás que es un engañador, que es un falso, y que tú tienes razón. Oh Señor, en nuestra vida, en muchas ocasiones hemos dado nuestro voto por Satanás, nos hemos colocado de parte de él al no permitir la victoria cuando la tentación llega. Sabemos que tú nos has esperado con paciencia y que nos da la oportunidad de cambiar el rumbo y de ahora tomar la decisión y firmemente enrumbarnos en la dirección de vindicar tu carácter. Necesitamos tu espíritu, gracias porque tú lo ofreces. No es un asunto que podemos hacer solos, pero al conectarnos contigo de manera continua, de manera real, en la devoción diaria, entonces podemos recibir la fuerza para vencer y de esta manera que tú seas tenido por justo en tu juicio. Señor, ayúdanos para permitir esa obra final de nuestras vidas en el corto tiempo que falta. Gracias por tus hijos en este lugar. Ayúdales a creer en ti, en tu palabra y en tus promesas. Ayúdales a ser hacedores y no solo oidores. Confiamos en que los que estamos aquí hemos tomado la decisión de pertenecer a las vírgenes prudentes. Pero si algunos de nosotros hemos sido fatuos o menos que fatuos, sabemos que el poder del Evangelio es un poder que trasciende a los asuntos de la vida natural. Dentro del marco físico natural, nunca la cizaña puede volverse trigo. Dentro del mundo físico natural, las insensatas no pueden volverse prudentes. Pero a través del Evangelio, si hemos sido cizaña, podemos permitir una transformación y que tú nos hagas precioso trigo de tu granero. Ayúdanos pues a aceptar ese cambio en nuestras vidas para que podamos decir, como dijo Jesús, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, yo te he glorificado en la tierra. Que al terminar nuestra experiencia aquí, ya sea porque nos llames al descanso o porque tú vengas, puedas encontrar que en cualquiera de los casos hemos glorificado tu nombre en la tierra y hemos terminado la obra que nos diste que hiciese. Oh Señor, ayúdanos para perseverar en ello y lograrlo por tu gracia y tu amor. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.